que un objetivo político evidente. Me voy a acoger a mi derecho a no responder a sus preguntas. Más pronto que tarde, la verdad pondrá las cosas en su sitio. Atención, seguidores de Política en Primera Línea. Lo que vas a escuchar ahora es una historia que ha dejado a España boquiabierta, y lo peor de todo, es que apenas estamos comenzando a destapar la verdad. Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, se ha presentado como una víctima en todo este escándalo de corrupción, falsificación de documentos, y lo que es aún más grave, un intento de soborno a un juez. Pero, ¿realmente es una víctima? ¿O es simplemente una mujer que ha intentado manipular a todos para evitar las consecuencias de sus propios actos? Lo que vamos a contar hoy podría cambiar por completo la imagen pública que ha estado cultivando, y la realidad detrás de su fachada de pobrecita es más oscura de lo que jamás imaginamos. En las últimas semanas, Begoña Gómez ha intentado dar pena públicamente en la Asamblea, actuando como si todo lo que le ocurre es una conspiración en su contra. Soy inocente, ha repetido en varias ocasiones, y lo ha hecho con tanta convicción que incluso algunos se han dejado engañar. Pero no nos dejemos llevar por las apariencias. ¿Realmente creemos que una mujer con tantos privilegios y poder es una simple víctima? Nada más lejos de la realidad. Todo esto es solo una estrategia bien calculada para salvar su piel y evitar enfrentar las duras consecuencias de sus actos. La estrategia de victimización no es algo nuevo en el mundo de la política, pero en el caso de Begoña, esta maniobra podría salirle muy cara. Las acusaciones contra ella no son menores. Begoña está siendo investigada por corrupción y por estar involucrada en una falsificación de documentos que intentaron manipular una serie de contratos públicos. Pero lo más impactante de todo es lo que ha salido a la luz recientemente, un intento de soborno a un juez. ¿Cómo puede alguien tan cercano al poder, con tantos recursos a su disposición, ser tan desesperada como para intentar influir en el sistema judicial de esa manera? Begoña ha cruzado una línea que la coloca directamente al borde de la ruina política y judicial. La historia comenzó cuando Begoña Gómez estaba al mando de varios proyectos importantes relacionados con el gobierno de su esposo, Pedro Sánchez. Al principio, todo parecía en orden, pero los documentos fueron manipulados y se descubrió que una serie de contratos públicos habían sido falsificados para beneficiar a ciertas empresas con las que tenía vínculos. Cuando las autoridades judiciales comenzaron a investigar estos hechos, Begoña se dio cuenta de que la situación se le estaba escapando de las manos, y en un último intento por evitar que la justicia tomara su curso, decidió sobornar a un juez. Sí, has oído bien. Ella pensó que podía comprar la justicia con la esperanza de que todo quedara en silencio. Este intento de soborno a un juez no solo es un delito grave, sino que también muestra el nivel de desesperación al que ha llegado Begoña. La impunidad que ha disfrutado debido a su cercanía al poder la ha hecho sentir que puede manipular el sistema a su antojo. Sin embargo, su intento de salirse con la suya no ha sido tan fácil como pensaba, ya que el juez implicado rechazó el soborno y procedió a denunciarla, lo que ha dejado a Begoña al borde de un colapso total. Y esto es solo el principio. El intento de soborno ha hecho que la situación se intensifique enormemente. Begoña Gómez no solo enfrenta cargos por corrupción, sino que también podría ser acusada de intentar influir en el poder judicial, lo que podría llevarla a enfrentar penas mucho más graves. Su imagen pública, que había estado cuidadosamente construyendo durante años, está cayendo en picada. Ya no puede ocultar lo que ha hecho, y cada vez es más difícil para ella mantener su fachada de pobrecita cuando las pruebas en su contra se acumulan. La situación se está tornando tan peligrosa que muchos de sus aliados políticos han comenzado a tomar distancia, ya que saben que cualquier asociación con ella podría manchar también su reputación. El escándalo ha crecido tanto que no solo su carrera está en juego, sino también la credibilidad de aquellos que la han defendido en el pasado. Mientras tanto, Begoña sigue intentando jugar su última carta, hacerse la víctima. Pero el tiempo se le está agotando, y las pruebas no mienten. ¿Será capaz Begoña de seguir engañando al público? ¿O finalmente verá las consecuencias de sus actos? Profundizaremos aún más en cómo la trama de corrupción y falsificación está afectando directamente su futuro, y cómo la justicia podría terminar dándole lo que se merece. Lo que parecía ser una simple jugada de Begoña Gómez para eludir la justicia, ahora se está convirtiendo en un escándalo monumental que amenaza con hundirla por completo.
Como mencionamos antes, Begoña intentó hacerse pasar por una víctima inocente, pero lo que descubrimos detrás de esa fachada de desesperación es mucho más aterrador, la corrupta red de manipulación que ha estado tejiendo durante años. Lo que parecía un simple intento de sobornar a un juez para salvar su pellejo se ha convertido en algo mucho más siniestro y profundo. En un país donde el poder se ha manejado en las sombras durante tanto tiempo, lo que Begoña no esperaba es que su intento de comprar justicia fuera tan expuesto y tan desgarrador para su imagen pública. La pregunta que todo el mundo se hace ahora es, ¿cómo es posible que una mujer con tanta influencia, que está casada con el presidente del gobierno, crea que puede salirse con la suya? El caso de Begoña Gómez ha revelado una red de corrupción que va mucho más allá de los simples contratos públicos falsificados. Lo que ha hecho no es solo un delito financiero, es un claro abuso de poder. Al intentar sobornar a un juez, lo que hizo fue tratar de manipular el sistema judicial, algo que no solo pone en peligro su futuro, sino que también socava los cimientos de la justicia misma. ¿Y qué ocurre cuando se toca el sistema judicial? La respuesta es clara: consecuencias drásticas. Es aquí cuando el panorama se oscurece aún más para Begoña. Su caso ha trascendido más allá de las fronteras del círculo político, y ahora hay miles de ojos puestos en ella, esperando a ver si va a pagar el precio de sus actos. Ya no es una simple cuestión de corrupción, ya no es un simple escándalo político. Begoña Gómez podría estar enfrentando prisión por su implicación en este intento de soborno y falsificación. Y lo peor de todo es que las pruebas no mienten. En el juicio que se avecina, los fiscales tienen en sus manos documentos irrefutables que vinculan a Begoña con esta trama de corrupción. Nada la salvará de lo que se viene. ¿Qué pasará si se demuestra que ella intentó influir en el poder judicial? Las consecuencias podrían ser tan graves como la cárcel. Y esto no es una exageración. España no se puede permitir que sus líderes usen su poder para manipular la justicia a su antojo. Si las acusaciones contra ella se confirman, es muy probable que Begoña Gómez termine tras las rejas. Y no solo eso, su caso podría marcar un antes y un después en la política española, enviando un mensaje claro a todos aquellos que creen que están por encima de la ley. Nadie, ni siquiera la esposa del presidente, está por encima de la justicia. Y que lo aprendan todos los corruptos del país. Este tipo de delitos no puede quedar impune, y la presión popular está creciendo. Cada vez son más los ciudadanos que exigen una investigación exhaustiva, que no se quede solo en el intento de soborno, sino que destape toda la red de corrupción que probablemente la rodeaba. Se ha hablado de otros posibles implicados, personas que pueden haber facilitado las manipulaciones y que también podrían ver sus carreras y reputaciones hechas trizas. Pero lo más impactante es lo que se está cocinando tras bambalinas. Begoña, al igual que su marido Pedro Sánchez, se encuentra en una encrucijada. Y lo que podría ser su prisión de Navidad es solo una pequeña parte del precio que tendrá que pagar. Ahora, lo que se avecina es una enorme crisis política, porque si Begoña es finalmente condenada, el gobierno de Pedro Sánchez se enfrentará a una tormenta política sin precedentes. Imagina el caos que se desataría si se confirma la culpabilidad de la primera dama del gobierno. La caída de la familia Sánchez sería inminente. Y eso sería solo el principio. Los ojos estarán también sobre Pedro Sánchez, quien tendrá que enfrentar la reputación de su esposa y su propio legado. ¿Cómo puede un hombre que lidera el país permitirse que su propia familia esté tan entrelazada con la corrupción? Este escándalo podría hacerle tanto daño que su permanencia en el poder se vería seriamente amenazada. Lo peor está por llegar, y la tensión está al límite. Los periodistas que han seguido el caso aseguran que Begoña podría estar más cerca de la prisión de lo que imaginamos. Ya no se trata solo de un caso de corrupción económica, sino de un claro ataque al sistema judicial, y esto tiene repercusiones mucho más graves de lo que cualquiera podría haber anticipado. El tiempo corre en su contra, y cada vez es más difícil que logre mantener su imagen limpia. Los fiscales están preparando una acusación que podría llevarla directamente tras las rejas, y en el contexto de este tipo de delitos, la pena podría ser de varios años en prisión. Este es un caso que nadie quiere perderse, porque la sombra de la corrupción sigue acechando a los políticos más cercanos al poder. Y el caso de Begoña Gómez es solo la punta del iceberg.
¿Qué otras figuras del gobierno están implicadas en este tipo de prácticas corruptas? ¿Quién más está intentando manipular la justicia? Las respuestas a estas preguntas podrían salir a la luz en los próximos meses, mientras el caso sigue avanzando. Y lo que se avecina es un espectáculo que nadie podrá ignorar. Mantente atento a cada giro en este escándalo, porque lo que está sucediendo podría cambiar la política española para siempre.